este mensaje. Bien, buenos días, hermanos. Pues vamos a considerar el mensaje en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Y si recordarán, la ocasión anterior habíamos hablado acerca de este tema de caminos de muerte, de cómo el Señor les estaba llamando no precisamente a la gloria como el Mesías, sino más bien a su muerte. Estaba anunciando su muerte y por lo tanto les estaba llamando a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y seguirle, a ser fieles hasta la muerte, pase, lo que viniera adelante. Entonces esto empieza muy al norte, en Cesarea de Filipo, luego ya va a ir descendiendo, y en aquella ocasión les hacía una comparación con una generación adúltera y pecadora, y el llamado era a la fidelidad a Dios, a la consagración a Dios. Ahora los va a comparar en esta siguiente sección con una generación incrédula, y el llamado va a ser a la fe. Ese camino que va a seguir tiene que ser un camino de fe. Y en esta historia vamos a estar nada más hasta donde anuncia otra vez su muerte. La otra parte la vamos a dejar para Caminos de Muerte 3. Entonces, ahorita vamos a ver desde el monte de la transfiguración, por un lado, acá arriba, la gloria, el resplandor, la vida, el fulgor, ¿sí? Acá la victoria, y el valle donde están los que sufren, el valle donde está el hombre angustiado por su hijo que está siendo maltratado por un demonio en muchas ocasiones. Entonces, tenemos el monte de gloria, el valle de lamento, el valle de sufrimiento, ¿sí? Y en medio, mientras van descendiendo, hay una plática sobre Elías que va a unir las dos cosas, porque este camino de muerte va a recorrerse iluminado por la gloria del monte de la transfiguración. Aquel que va a recorrer ese camino de muerte tiene que sostenerse como viendo al transfigurado. Parafraseando lo que dice allá Hebreos, que Moisés renuncia a todos los placeres del palacio de Faraón y prefiere ser maltratado con el pueblo judío, y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, si alguien va a transitar por ese camino que ya muchos dicen, oye, es camino de muerte, no de gloria, de inicio a Pedro no le gustó, y ni a todos, ni a nadie, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo vamos a recorrer ese camino? Bueno, ese camino se tiene que recorrer a la luz de la gloria que van a ver en el monte de la transfiguración. No hay otra manera. El apóstol Pablo va a decir, esta leve tribulación momentánea es así, leve y es momentánea, porque estoy viendo la gloria en este camino. Entonces hay algo que sostiene al creyente en ese camino de renuncia, sí, de muerte, pero van a tener primero una visión gloriosa para poder atravesar ahí, y es lo que también va a hacer el Señor Jesucristo. No es una gloria que vendrá como si la vamos a esperar solamente cuando ya todo el mal acabe. Tampoco es una gloria como escapista, como tratando de ignorar de que no hay ninguna dificultad ni nada malo. O sea, como que nos quedamos acá arriba en el monte y hacemos 3 enramadas. No es escapista tampoco. Es, por decirlo así, una gloria crucificada. Una gloria sí real, pero que va a ir a través de este valle donde está la gente sufriendo, ¿sí? Es una gloria sí real, pero que se vive en medio de esta vida ya como resucitados, va a decir el apóstol Pablo. Caminen ya en esta vida como resucitados en Cristo. Y eso va a ser la esencia. Y para eso se requiere fe. Porque la situación acá abajo, en el valle, va a estar muy difícil. Acá en el monte, sí, es la gloria. Pero aquí en el valle es otra historia. Es difícil. Y ahí es donde vamos a ver cómo el padre sufre con su hijo. Ya habíamos visto a una madre con su hija, ahora vamos a ver a un padre con su hijo.
Y vamos ahí a la palabra del Señor en esta primera sección. Entonces vamos a tener 3 secciones: el monte, la bajadita, una plática sobre Elías, y el valle. El valle con este endemoniado. Entonces empezamos. La palabra del Señor dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos sus vestidos, tal que ningún lavandero en la tierra puede emblanquecerlos más. Y se le apareció junto a él Elías y Moisés, y estaban hablando con Jesús. En otro evangelio nos dice que estaban hablando acerca de su partida, es decir, de su camino de muerte hacia Jerusalén, hacia la cruz. De eso estaban hablando. Los dos que se aparecen, sí, representan a la ley y a los profetas, pero también son 2 personas que parten de este mundo en pleno vigor. Se nos dice de Moisés que aún a sus 120 años estaba vigoroso y sus ojos no se habían oscurecido, y el Señor se lo llevó. Desapareció ahí en un monte, ¿verdad? Y no encontraron su cuerpo. Y del otro parte en un carro de fuego victorioso, como un capitán, como un general, sube al cielo. Nada más tira su manto, ¿verdad? Todo lo demás se va. ¿Qué le pasó? Bueno, aquí vienen a platicar. Pero son 2 personas que no podemos asegurar cómo vieron la muerte, ¿verdad? ¿Cómo vieron la muerte? ¿Cómo se fueron de este mundo? Porque esta pregunta les van a hacer más adelante, ¿verdad? Entonces ellos llegan ahí y están, imagínense en esta escena, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y de repente ven al Señor que brilla completamente. Y ese resplandor, y se aparecen Moisés y Elías, y ese resplandor se refleja en ellos también. ¿Sí? Ahí en el monte, solamente ellos, nadie más, están viendo al Señor poderoso, glorioso. Ese que decía Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres lo máximo, glorioso, así te quería ver. Y ahí lo ven. Ese es el Mesías que querían ver. Y luego, ¿qué dice? Jesús le dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube. Bueno, esa es la respuesta inicial. Quiere esa gloria y dice: esto es lo que siempre habíamos estado esperando, que viniera Elías, que viniera Moisés, y luego está el Mesías. Hagamos aquí nuestras enramadas para poder tener un tiempo juntos. Nosotros diríamos aquí en Ivo: vamos a traer pollo asado y vamos a poner las mesas. Bueno es estar aquí todos juntos. Esto no nos lo podemos perder. Y en cuanto dicen eso, desaparecen. Se van Elías, se va Moisés, y queda el Señor y la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Solamente a Jesús estaba ya ahí, pero ellos se quedan todavía con algo en mente. De alguna manera ellos todavía están pensando: bueno, si está el Mesías y está el poderosísimo Moisés, que ni siquiera Faraón pudo con él, y está Elías, que saca fuego del cielo, pues ya está el reino, ¿no? Ya viene el reino. Y que se le ocurra al César mandar sus ejércitos, ya me imagino Elías va a decir: que caiga fuego, y es como hizo allá en aquella ocasión en 2 Reyes capítulo 1. Viene otro ejército, viene otro, y viene Moisés mandándoles una plaga, ¿verdad? No, pues ya le hicimos. Y luego está el Mesías ahí como que mandándolos a todos indestructibles. Ya viene el reino. Y en eso desaparecen. Les duró muy poco el gusto ahí, la visión, pero va a tener que ver esa visión con la muerte y la resurrección de Cristo.
Y en sentido figurado, ese hijo del padre que va a caer azotado por el demonio va a quedar en sentido figurado muerto, y el Señor lo va a levantar como recibiéndolo nuevamente de entre los muertos, anunciando nuevamente su muerte y su resurrección. Va otra vez a anunciar su muerte, su resurrección y la necesidad de ello. Eso va a ser necesario. Entonces, esta historia en el monte de la transfiguración se va a unir con la de el joven que está por ahí endemoniado, sordo y mudo, atormentado, con una plática que tienen por ahí. Entonces aquí están viendo al Señor. Esa transfiguración les está mostrando al Señor brillando con la gloria de Dios. Es una como prueba anticipada de que va a vencer a la muerte y va a resucitar glorioso, de que Él va a vencer, de que no será derrotado. Pero a la misma vez, al hablar de resurrección, está hablando de muerte. Por eso ellos se van a sacar, como quien dice, de onda, diciendo: pero si Elías no murió, ¿cómo que resucitar? Nosotros esperamos a alguien que sea victorioso siempre, y aquí hay una apariencia de derrota al hablar de muerte. Y entonces aquí están viendo primero al Señor brillando en gloria, quedando solo, con la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado. Y el Hijo resplandeciente, el Hijo amado, es el que va a ir en camino de muerte. No va a ser otro. El que ellos han identificado como Hijo de Dios, ese Hijo de Dios es el que va a recorrer el camino a la cruz, y a la vez es Hijo del hombre. Entonces tiene que identificar las dos cosas juntas, como aparente debilidad pero poderoso, como derrotado pero teniendo totalmente control de la situación. Ese monte es paradójico porque hasta Pilato va a decir: a ver, yo tengo fuerza sobre ti y poder. Y él dice: no, no tienes poder sobre mí, yo tengo poder sobre ti. ¿Cómo? Y entonces esto es lo paradójico, ¿verdad? De que el Señor, que parece que va a salir en debilidad, ellos lo han visto, y cuando lo vean ahí van a decir: ese es el glorioso, que cuando Pedro va a sacar la espada va a decir: oye, yo puedo mandar traer una legión de ángeles y destrozar todo esto, no tienes que sacar la espada, no hay necesidad, yo soy el Señor glorioso del monte. Y parece que también va a estar en debilidad, pero no es así, está totalmente en control de todo. Entonces va a tener aquí cierta paradoja esta parte del monte de la transfiguración, y ellos quedan perplejos, pero necesitaban esta visión. Pero el Señor les dice, cuando empiezan a bajar: no pueden contar esta visión a nadie, porque este paso del monte de la transfiguración no es un capítulo más en la historia de Jesús. No se puede contar y entenderse fácilmente hasta que resucite. No es como contar una escena más de entre todas las escenas, sino que va a ser la escena que alumbra y da significado a todas las demás. Va a ser la escena que alumbra y da significado a todas las demás. No hay discipulado sin esta escena. No hay discipulado sin que la persona pueda creer en Cristo glorioso y que pueda verle glorioso. No hay una vida de negación a sí mismo, de discipulado y de sufrimiento en fidelidad al Señor, sin tener presente que está guardado, protegido y sirviendo al Cristo glorioso. Que ese es el Cristo glorioso al que está viendo, ¿verdad? Y entonces se puede sostener como viendo al invisible, o viendo al glorificado o al resucitado. Esa va a ser la fuerza, no va a haber otra forma. Ahí va a estar un adelanto de su triunfo final sobre la muerte, y no se puede contar como se cuentan los datos de cualquier otra historia de la vida de Jesús. Ahí lo están viendo como si estuviera resucitado. Esa resurrección lo es todo, y es la manera de entender la historia de Jesús desde el trasfondo
de su muerte hasta la transfiguración, ya superada la muerte. Y ellos van a tener aquí algunas preguntas, pero antes de responder esas preguntas quisiera que nosotros notáramos cómo, por ejemplo, 2 Corintios 3:18 nos está dando esta misma perspectiva de alumbrar el camino al valle de muerte con la luz de la gloria que está en el monte. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Okay, aquí está esta conjunción de decir: transito por este camino, este valle que nos lleva a desmayar, pero no desmayamos. No desmayamos, ¿por qué? Porque hay una gloria que está esperando a los creyentes, que ya está manifestada en cierta medida, en la cual vamos nosotros creciendo hasta el punto final, ¿verdad? Vamos nosotros en un desarrollo. Por ejemplo, tenemos el 4:17, también según a los Corintios: porque esta leve tribulación momentánea, nuevamente leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11. Vamos a observarlo ahora en el apóstol Pedro. Hablando de los profetas que profetizaron acerca del Señor Jesucristo, dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que en el 2:21 el apóstol Pedro nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos también en Efesios, yo creo que ahí lo explica todavía mejor el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, donde dice que él está orando por los creyentes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y así continúa, pero esto es lo que está explicándonos aquí el apóstol Pablo. Ustedes van a ir por el valle, pero ahí en el valle, donde habrá dolor, sufrimiento, escasez, los efectos de los pecados propios y de otros cayendo sobre nosotros, ahí en el valle ustedes tienen que recordar que van a tener el poder de Dios que resucitó a Cristo, este Cristo glorioso que vemos en el monte transfigurado, ese poder de Dios sosteniéndoles en medio de su vida, y allá la gloria a la que están destinados, la esperanza de gloria a la que están destinados, que ya tienen aquí en cierta medida y que va desarrollándose en sus vidas, pero que al final será sumamente mayor. Ustedes imagínense que así como el Señor se transfiguró, un día tú y yo vamos a brillar resplandecientes como nunca. ¿Te imaginas eso? Vamos a extrapolar esta escena de Cristo. Un día nos dice que así como Él
fue resucitado y glorificado, nosotros seremos transformados y vamos a ser semejantes a Él. C.S. Lewis dice que si pudiéramos ver a alguno de los hermanos transfigurado a como va a ser cuando sea glorificado, tendríamos la tendencia a quererlo adorar. Usted piense en el hermano más sencillo, el más tosco, el más torpe, el que dice, por José Luis yo no doy ni un peso. Es el que sabe menos, el que ayuda menos, el que parece que no sirve para nada. Y un día va a ser casi como así como brillando, glorioso. Imagínense ahora glorioso, que quisieran adorarme. Que dijeran, José Luis, bueno es estar aquí contigo, vamos a traer un pollo y nos sentamos aquí a comer. Por eso, decía C.S. Lewis, no hay gente corriente. Usted jamás está hablando con gente corriente. Usted piense, delante de usted, a un lado, aún el hermano que le caiga más mal, un día va a ser glorioso. He escuchado personas que dicen, yo me quito el sombrero delante de los jóvenes porque no sé delante de quién estoy. En unos años, a lo mejor aquí hay un presidente, un alcalde, un doctor. Digo, a mí me ha tocado dar clases a jóvenes, a niños, y luego una vez me encontré en el hospital San Vicente, una doctora que nos estaba atendiendo, y le digo, tú tuviste clases conmigo, ¿no? Ah, sí, maestro. Y en otra ocasión, mi esposa necesitaba un especialista, un neurólogo, y, maestro, ¿cómo está? Qué bueno que nunca les hice nada, ¿verdad? Pero eso es aquí en esta tierra. Uno dice, me quito el sombrero delante de los jóvenes porque no sé qué hay en el futuro. Pero la verdad es que si nosotros consideramos la gloria del monte de la transfiguración, nos llevaría a ser humildes para con todo creyente. Porque un día ese creyente que está ahí a su lado va a brillar. Tan glorioso que si yo lo viera hoy en día estaría tentado a adorarlo. Yo voy a decir, wow, todo eso hizo Cristo. Glorioso. Aquí ellos están viendo al Señor. Y todo profeta en el Antiguo Testamento tiene una visión de la gloria de Dios para poder soportar su ministerio. De otra manera no lo soportan. Y cuando nos habla aquí caminos de muerte, está empezando a decir, sí, niéguese a sí mismo, sí, tome una cruz, pero primero, antes de emprender ese camino, tienes que subir al monte de la transfiguración y conocer al Señor glorioso. De otra manera no vas a poder soportar ese camino. Y entonces van bajando esos discípulos y empiezan a preguntarle. Cuando bajaron del monte les dicen, no lo cuenten a nadie, hasta que el Señor resucite de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de los muertos. Y entonces ellos empiezan a pensar. Aquí nada más van a pensar en Elías, pero si piensan en Moisés va a ser igual, lo mismo. Van a empezar a Elías, a ver, resucitar de los muertos, pero si Elías ni siquiera murió. Él se fue glorioso, victorioso, vigoroso, juvenil todavía echaba fuego. Todavía cuando fue su último día, golpeó las aguas, se abrió el río Jordán, atravesó en seco. Hasta las aguas se abrieron. Y no se fue como cualquier otro, se fue como un general, vino un carro de fuego y se lo llevó. Victorioso. Entonces ellos dicen, ¿cómo que resurrección? Si Elías, que es como digamos uno de sus generales, se va así, ¿qué será del Hijo del Hombre, verdad? Del Mesías. Y entonces ellos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les responde, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? O sea, pónganse a pensar. No es Elías el que está
iluminando la vida del Señor Jesucristo para poderla comprender, sino más bien es la vida del Señor Jesucristo la que nos permite comprender la vida de Elías. El referente va a ser Cristo, no Elías, ¿sí? Y entonces les va a dar aquí el cambio. Pero el profeta dice que el Hijo del Hombre, el Mesías, va a sufrir mucho y va a ser despreciado. El Señor les responde con una pregunta, a ver cómo compaginan el sufrimiento con la gloria. Porque para nosotros, pues no es fácil, ¿verdad? Compaginar sufrimiento con gloria. Uno ora al Señor cuando está en enfermedad, esperando ser sanado. Uno espera ser protegido. Uno espera ser prosperado. Uno espera tener siempre provisión en la casa. Uno ora así, y cuando hay sufrimiento, ¿cómo lo compaginas? Uno espera gloria. En cierta medida, en cierto sentido, en cierto nivel, no tampoco queremos ser gran cosa. Pero uno espera eso. Y entonces ellos dicen, ¿cómo el Hijo del Hombre va a morir? Pero les dice algo más, está escrito. Y luego dice, pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Nuevamente pone ahí la soberanía y el plan del Señor por encima de todo, está escrito. De manera que cuando el Hijo del Hombre sufre bajo la soberanía y la presencia de Dios por algo que ya está escrito, ya está en el plan. ¿Sí? Aún en sus horas más oscuras Él puede confiar en que eso ya estaba escrito. Aún cuando clama en el monte del Calvario y está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El evangelista nos va a decir, y esto lo dijo para que se cumpliera lo que está escrito, porque aún en sus horas de mayor sufrimiento ya estaban escritas y Él podía confiar en el plan de Dios, en su fidelidad al plan de Dios, que estaba entregado totalmente a la soberanía de Dios. Digo, nosotros no tenemos tampoco un plan como una misión como la del Mesías, pero lo que tú y yo sufrimos, en cierto sentido, no está escrito, pero ya está sabido por el Señor desde antes. Y podemos confiar que en nuestras horas más oscuras, en los momentos más terribles que van a haber en ese valle, Él está todavía soberanamente en control. Y Él es el que nos ha dicho, tú eres mi Hijo amado, en Jesucristo eres acepto, allí eres amado. Es ese mismo Dios que nos va a servir escuchar el monte de la transfiguración cuando estemos en el valle del sufrimiento, de los suplicantes, ¿verdad? Y les dice que Elías ya vino y le cortaron la cabeza. Sufrimiento nuevamente. Juan el Bautista, ¿y cómo restaurará todas las cosas? Pues les marca el camino, y ese camino todos lo podían transitar. Ese camino era un camino que dice, este es un camino derecho para que vengan al Señor, para que vengan a Cristo, para que vengan al Mesías. Y es un camino que podían recorrer ricos y pobres, soldados y religiosos, todos podían recorrer ese camino. Aún el más torpe no se podía salir de ese camino. Ese camino era el arrepentimiento. Todos podían, y les llama, este es el camino, arrepentíos y creed. Este es el camino. Y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y entonces ellos todavía se bajan con más dudas. Así que en el valle va a haber el ejemplo práctico. Así que vamos al valle. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él. Le saludaban y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos?
Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarrajos y cruje los dientes, se va consumiendo, se seca. Le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. El Señor ya había mandado a los discípulos a echar fuera demonios y habían venido victoriosos, pero ahora no pudieron. Y Él les dijo: oh generación incrédula. Esa es la escena. Está un hombre muy angustiado. Ya habíamos visto los extranjeros con la mujer sirofenicia y su hija. Ahora vemos unos que ya son más, digámoslo así, locales, hijos del reino, israelitas. Un hombre y su hijo. Mujeres, varones, extranjeros, israelitas. Todos los que vienen a Jesús vienen sin solución. Nadie tiene respuesta. Todos los que vienen, algunos ya habiendo probado muchas cosas y nada daba resultado. Esa es la condición del ser humano. Donde todo es inútil, estamos en un valle donde hay sufrimiento. El padre sufre mucho viendo a su hijo y el hijo sufre enormidades. Y el enemigo no es Roma, no es Pilato, no es Herodes, no es el César. Es más, ellos ni siquiera pueden infligir al hombre tal sufrimiento como el de este muchacho. Ellos no pueden atormentar a tal grado de agarrarlo, sacudirlo, revolcarlo, echarlo en el fuego, en el agua, y desprevenido. No es que le avisa. El muchacho anda haciendo su vida normal desde niño. Anda haciendo su vida normal, jugando con sus amigos, y de repente ahí está. Es un muchacho que está sordo y mudo, no tiene comunicación. Nadie le puede hablar, él no le puede hablar a nadie. Está cerrado. No hay respuesta para él. No le puede decir a su papá qué le duele, qué siente. ¿Te ha pasado a ti, papá, cuando ves a tu hijo y qué te pasa, hijo? Y no sabes ni por dónde, ¿verdad? Cuando ya son más grandes te dicen, pero imagínate lo sordo y mudo. Lo ves sufriendo y ¿qué haces por él? Años, lo mismo. En la escuela, en la casa, en el patio, donde ande. Otra vez, nadie puede hacer sufrir tanto al ser humano. No es el César. El Señor, el Mesías, va a derrotar al enemigo peor que está detrás de todos ellos, y que no es el César, ni Pilato, ni Herodes. Aunque uno lo mandara a colgar y el otro le cortara la cabeza al Bautista, ellos no son los peores enemigos. Hay algo peor. Y por eso Él les dice: es necesario la muerte, que yo muera, para entonces derrotar al peor enemigo, y que yo al tercer día resucite. Eso es necesario. Lo otro viene después. Ellos pensaban que era necesario otra cosa, pero no. Lo necesario era su muerte, y ellos tienen que creer. Y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Parece un reclamo muy fuerte, pero es un reclamo en gracia y misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque la siguiente palabra es: traédmelo. ¿Sí? No es el reclamo aquel: generación incrédula, váyanse. No, generación incrédula, tráiganmelo. Notemos la gracia del Señor. Aunque el reclamo es fuerte, la invitación es a venir, no a irse, no a alejarse. Los atrae hacia Él. Traédmelo. Y entonces se interesa en Él y en su Padre. Jesús pregunta, dice: cuando viene el espíritu lo ve y con violencia toma al muchacho, cae a tierra, se revuelca, echa espumarajos.
Y Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí está su situación de muerte, su camino de muerte. Pero ahí está un Señor compasivo, que no nada más ve al niño, también ve el sufrimiento del padre. No ve nada más a este joven, y no es nada más como si fuera un curandero ambulante. Ya, hago mis poses mágicas o mis palabras. No, realmente está interesado en él y le dice: ¿desde cuándo le ocurre esto? ¿Qué le sucede? Muestra compasión. Y el Señor, conforme va transcurriendo los años de la enfermedad de su hijo, se da cuenta de que no es enfermedad, sino que está endemoniado. Se da cuenta de que los médicos no le pueden hacer nada. Se da cuenta de que las cosas no funcionan y cada vez va perdiendo más la fe. A este grado llega el comentario de decirle: Señor, si tú puedes hacer algo, pues ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice: ¿cómo que si puedo? Los discípulos deben de saber que Él puede, porque lo acaban de ver glorioso en el monte, ¿verdad? Pero este hombre duda, porque humanamente hablando no hay nada que hacer. Y le dice: Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y el Señor lo primero que le dice y le habla es a su fe. ¿Cómo que si puedo? Si crees, todo es posible. Esto lo vamos a repetir por allá con el joven rico, ¿verdad? Si crees, todo es posible. Van a decir: entonces, ¿quién se va a poder salvar? Si crees, todo es posible. Pero es que ¿cómo voy a atravesar estas situaciones del valle de sombra de muerte y ser fiel al Señor todavía? Si crees, todo es posible. Y entonces él responde: creo, ayúdame en mi incredulidad. Dice que el padre gritó. Estaba viendo ya a su muchacho revolcándose, ¿verdad? Crujiendo los dientes. Y el Señor le dice: nada más con que tengas fe y va a sanar. ¿Y qué dice el papá? Pues creo, pero ayúdame porque mi fe es tan débil, que está tan debilitada, porque no he visto yo más que pura tristeza y dolor y decepción. Y entonces, cuando Jesús vio que se agolpaba toda esta multitud, dice al espíritu mudo y sordo: yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Yo no sé si ustedes han visto a alguien en alguna condición tan violenta y tan drástica, gritando y revolcándose tan violentamente. Es impactante cuando ves una escena de alguien que está con mucha violencia, moviéndose de un lado a otro. Te dejas así como que, ¿qué pasó aquí? Y al final quedó como muerto, tirado. Algunos decían: está muerto. Y va el Señor y lo levanta. Así como el profeta Eliseo toma a aquel niño y lo levanta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquellos profetas están haciendo esta representación, igual que la tradición de los profetas de Elías y Eliseo, con Juan el Bautista y con el Señor Jesucristo. Digamos que el Señor Jesucristo sería Eliseo, ¿verdad? El que va a restaurar. Elías venía un ejército y le mandaba fuego. Eliseo viene un ejército y los ciega y se los lleva y luego los deja desarmados, les abre los ojos y les dicen: denles de comer y que se vayan. Es diferente, ¿verdad? Uno está hablando del juicio de Dios y otro de la restauración de Dios. Uno manda sequía y el otro sana las aguas y sana el pan y sana y abundancia, ¿verdad? Multiplica el aceite, etc. Está hablando de una restauración, pero ¿por qué era necesario el ministerio de Elías? Pues por nuestro pecado.
Era necesario que nosotros primero nos arrepintamos, y entonces viene la restauración en Jesucristo. Y era necesaria la muerte de Cristo, porque en Él es donde hay ese perdón de pecados y esa restauración. Era necesario que Él muriera. Pero ese Señor que va a morir es el Dios glorioso del monte. El Hijo de Dios transfigurado es el mismo Jesús que sigue caminando hacia su muerte. Por eso la escena de la gloria en la montaña no es negación de la cruz, sino todo lo contrario. Es una expresión del sentido salvador de la cruz. Ahí el Señor les está dando una idea de resurrección, un atisbo de la resurrección, para que puedan entonces ir hacia el mundo, hacia el valle donde la gente realmente está sufriendo, sin ninguna otra esperanza que el Evangelio. Es lo único que los va a transformar. Y este joven liberado, imagínense al papá viéndolo ahí todo tirado, iba a decir, salió peor, ¿verdad? Lo traje aquí y ahora ya parece que ahora sí ya no se va a levantar. El demonio logró su cometido. Y no fue así, porque Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, como aquella niña, hija de Jairo. Lo levanta y él se puso en pie. No se nos dice más, pero seguramente este niño, ya joven, ya ahora podía oír y hablar y comunicarse y relacionarse y tener una vida de comunión, una vida diferente. Y también es representativo de nosotros, sin Cristo, sin comunión, sin gloria, sin comunión con el Señor ni unos con otros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero en Cristo nuevamente viene la posibilidad de restauración, de comunión unos con otros, con el Señor Jesucristo, con Dios a través de su Santo Espíritu. Ya viene la comunión, ¿sí? Y ahora podemos hablarnos y oírnos. Bueno, algunos hablamos más, otros oímos más, pero la idea es esa dinámica donde hay una vida enriquecida, una vida en familia enriquecida y diferente. Ya no eso que esa relación de padre e hijo no era precisamente una vida de familia, donde el padre nada más estaba en angustia viendo al hijo y el hijo no podía comunicarse y solamente se iba secando. Cuando están aparte se meten a la casa y los discípulos le preguntan en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Parafraseándolo, diríamos, pues si se requiere fe, y luego ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pues a lo mejor si el Señor me viera a mí y yo le dijera, ay Señor, ¿y por qué yo no puedo pasar las pruebas que me pones? ¿Y por qué yo sigo sufriendo tanto? A lo mejor el Señor me diría, ay José Luis, no te puedes levantar para ir a la reunión de oración y quieres triunfar en la vida. No te levantas para venir a la reunión de oración de varones y quieres salir victorioso en las batallas de la vida en el valle. Pues ¿cómo José Luis? ¿Cómo vas a hacer eso si no te das cuenta? Casi es lo que les dicen. Oración es la respuesta. Y saliendo de allí, iba pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntarle. Pues sí, en la última les dijo, pues si no te pones a orar, ¿cómo? Si no haces un espacio en tu ocupada vida, José Luis, sí, muy ocupado, pero si no haces un espacio a la oración, pues ¿cómo? Y cuando les dice de muerte y resurrección, dicen, no, yo mejor ya no pregunto, pregunta tú. Como cuando estaban a la mesa, ¿verdad? Que ya Pedro dijo, yo ya no pregunto, y le dicen a Juan, pregunta tú, el discípulo amado, ¿seré yo? Y ya, ¿quién pregunta, verdad? Ellos ya tenían miedo a preguntarle porque decían, bueno, vamos a esperar la siguiente lección.
Camino de Muerte 2 nos está diciendo que para transitar ese camino es necesaria la fe en Cristo glorioso, glorificado, resucitado. Es necesario caminar como resucitados, sosteniéndonos, como viéndolo a Él, aceptando que vamos a sufrir en alguna medida y que así está ya para nuestras vidas, pero que Él sigue siendo el soberano y que Él sigue siendo aún el que tiene cuidado de nosotros, y que después de un poco de tiempo, decía el apóstol Pedro, Él mismo os fortalezca, establezca, Él mismo los afirme. Y en los momentos más delicados, más angustiosos, tenemos que hacer lo mismo que hizo ese padre y decirle al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y tenemos que ir a Él y decir: es que esto no hay nadie más que me pueda ayudar, solamente tú, y creo, ayúdame en mi incredulidad. Te necesito, ten misericordia de mí. En el siguiente episodio va a ser desde una escena con un niño hasta otra escena con muchos niños, y en medio va a dar unas lecciones de adultos. Niños, y en medio lecciones de adultos. El Señor toma un niño y lo pone en medio de ellos, y al final van a traer muchos niños con Él para que los bendiga. Este va a ser el siguiente bloque, y en medio les va a hablar sobre las recompensas y quién es el mayor, y sobre el divorcio. Lecciones para adultos enmarcadas en 2 escenas de niños que nos van a hablar de tener un corazón tierno y sensible para con el Señor. No hay otro propósito para ese camino de muerte más que otra vez podamos volver a un corazón sensible para con Él. ¿La lección es difícil? Esta, sí. Cuando nos encontramos en una angustia, ¿qué queremos? Pues que se acabe la angustia, el motivo de la angustia. Queremos que ya pare, que ya cese, sea cual sea, de cualquier tipo. Eso es lo que le ocurría a este padre. Y es normal. Pero ahí, en medio de eso, el Señor nos va a llamar a la fe, a sostenernos en fe, sabiendo que Él es el Dios glorioso y que un día también a nosotros nos glorificará, pero que de ya podemos echar mano de la vida eterna, y de que tenemos a nuestro alrededor también a personas con quienes poder fortalecernos en la fe, que son los creyentes, que no son gente común, sino hermanos que un día serán también glorificados junto a nosotros y juntos adoraremos al Señor. Alguien dijo: estar con los santos allá en el cielo será la gloria, pero convivir con ellos aquí en la tierra es otra historia. Pues todavía no están glorificados, ¿verdad? Así que si ese es tu valle de sombra de muerte, piensa en que ya va a estar glorificado. ¿Cómo será este hermano? Va a ser más amable, va a ser más cariñoso, va a ser más bondadoso, va a ser más misericordioso, va a ser más inteligente, más, no sé, piensa, más fiel, más todo, todas las virtudes, y que cada uno de nosotros pueda tener en alto concepto a su hermano, no mirando cada quien por lo suyo propio, sino por el del otro, porque ese mismo sentir hubo también en Cristo Jesús. Gracias a su muerte y su resurrección, tú y yo podemos ser salvados de nuestra condición, perdonados de nuestros pecados, transformados y metidos en ese camino de santificación de la que hablábamos en el estudio en la mañana. Ahora vamos en ese camino. No estamos todavía brillando, pero un día a ti y a mí nos será concedido que nos vistamos de lino fino, blanco, resplandeciente con el Señor. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu muerte y tu resurrección en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a consagrarnos a ti, a que en medio de todas las dificultades que enfrentemos en esta vida nosotros podamos glorificarte, que podamos vivir para ti, que tú, Señor, seas exaltado en medio de nuestras vidas, que aquí en la iglesia podamos juntos alabarte, cantarte, darte gracias, porque tú eres bueno,
Y porque sabemos que en medio de el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Y sabemos aún más que al final de todo también esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que nosotros has de manifestar a tu lado. Señor, gracias, tú eres glorioso. Solo tú eres glorioso. Solo tú eres resplandeciente. Señor, tú eres formidable y magnífico. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras pequeñas dificultades a la luz de tu grande bondad. Que tu grande bondad y misericordia alumbre nuestros tiempos difíciles y tristes. Que tu grande bondad nos ayude a mantenernos fieles a ti, a tener la paciencia del santo Job. Dios, gracias. Ayúdanos a cada uno y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios por este mensaje.